un número, no es solo un número, 300 millones de glifosato sobre nuestros suelos para sostener esta producción, sobre todo la de soja, y que ese impacto, si bien en la presentación de la charla decimos escuelas fumigadas, por supuesto que es el impacto más doloroso, más lacerante, eh, sobre todo para quienes trabajamos en educación, pero no es el único impacto. Son los pueblos, son los suelos, es el agua. Y frente a eso, esta caracterización de que en su sed de ganancia el capital no se detiene hasta este impacto integral sobre nuestras vidas, y por lo contrario, la lógica del capital aparece como llevando por delante nuestras vidas y nuestras condiciones de vida. Entonces, frente a eso, el desafío también como educadores es cómo impactan nuestras acciones educativas sobre este tema. Y no solo en el sentido de comprenderlas y de capacitarnos, sino también nunca perdiendo de vista el impacto que nuestras acciones educativas tienen sobre los chicos y chicas que van a la escuela y asisten a nuestras clases, sino también sobre las comunidades de donde estos chicos y estas chicas provienen. Ese impacto comunitario de la acción educativa no lo perdemos de vista, es uno de los ejes principales de las acciones de nuestro encuentro colectivo junto a defender los derechos, claro está, de los y las trabajadoras de la educación. Bueno, no la quiero hacer más extensa, es solo a modo de presentación, esta es la idea. Yo agradecemos a los expositores que nos van a acompañar hoy y dejo a Élida para la presentación de la primera exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Élida Conde, soy integrante de la agrupación de asistencia colectiva de San Martín y del encuentro colectivo de la provincia de Buenos Aires, y vamos a darle la palabra a Martín Crespi, que es profesor de historia y artista visual. Y le voy a dar la palabra citándolo a él, porque Martín dice que hay muy poco material ambiental para las infancias. Y lo que hay, dice, tiene que ver con reciclar tapitas o separar residuos, pero no hacen hincapié en las problemáticas y en los trasfondos. Y me parece que por esta inquietud que tiene, Martín ha creado Pachamamita Libros, que es un proyecto social autogestivo, cuyas publicaciones giran en torno a las problemáticas ambientales de nuestro tiempo y de nuestra región. Sus producciones dialogan con las infancias también en diferentes lenguas originarias, y también, como él es artista visual, desde su mirada de artista plástico ha creado Naturaleza Humana, donde aparece el arte como expresión que aborda una concepción artística sin medias tintas, que busca no solo conmover, sino interpelar. Así que, Martín, tenemos ganas de escucharte. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad y compartir estos momentos con ustedes. Es un honor para mí estar en este encuentro, aunque sea virtual, estar, proponiendo y mostrando lo que vengo haciendo, ¿no? Gracias, Élida, Enrique. Y antes que nada quiero decirles que todo el material que venimos produciendo junto a Diana Cheró, que ella es ilustradora, está disponible gratuita en una página, que es pachamavitalibros.com.ar. Ahí están todas las producciones que venimos realizando para descargarlas, compartirlas e incluso trabajarlas virtualmente desde las aulas. Y con respecto al tema de las fumigaciones, es un tema que nos atraviesa porque todos nos alimentamos, todos tomamos agua, todos nos hidratamos y todos respiramos. Y lamentablemente el glifosato, el herbicida que se utiliza para matar todas las hierbas, menos las que están diseñadas para resistir a este herbicida, todas las semillas genéticamente modificadas para resistir a este herbicida. Los campos, como ustedes saben, están fumigados con este herbicida glifosato, y lamentablemente, si es que se aprueba la comercialización en Brasil del trigo transgénico, vamos a tener
potenciales peligros con el glufosinato, ¿no? Otro herbicida también muy tóxico. Pero después tenemos distintas gamas de tóxicos que están en nuestros platos, en nuestra agua y en nuestro aire, y que lo respiramos, lo respiramos a través de la piel, lo consumimos a través de los alimentos y lo tomamos en el agua. No sé, hay semillas de soja aprobadas resistentes al 2,4-D, por ejemplo. En fin, el sistema agroindustrial hegemónico está, como ustedes saben, basado en un paquete tecnológico, y no solamente es la cuestión de la siembra directa, sino también la aplicación de una gama distinta de herbicidas, ¿no? Muy tóxicos para la salud. Yo con el tiempo que tengo me gustaría comentarles que es una forma interesante ahí en la página, por lo menos de abordar el tema, pensando el tema en las aulas, trabajarlo desde las plásticas, ¿no? Estos temas, de cómo acercar estos temas a los chicos y a las chicas en las aulas, aunque en esta modalidad de la virtualidad, aunque de a poquito se va acercando las presencialidades. Hay distintas imágenes ahí en la página que se pueden descargar libremente, que hacen referencia, por supuesto, a las fumigaciones. Algunas son más duras, algunas son más, que impactan más, ¿no? Desde la emoción, y otras que, bueno, que hacen referencia directa. Me parece que es un recurso interesante a la hora de plantear las temáticas, ¿no? En el libro de Naturaleza Humana, que les digo que está ahí gratis en la página, la tapa es un maíz hecho de calaveras, haciendo referencia al trigo, al maíz transgénico, ¿no? Uno lo ve como si fuera un maíz con los colores, pero el impacto que genera las semillas del maíz de calavera, bueno, hacen referencia al maíz BT. Y yo les decía, esas imágenes las pueden descargar porque están en la página, están las notas que hice a distintos referentes y afectados directos de estas problemáticas, que también están en audio, están pensadas para secundaria o para chicos que puedan trabajarla con los celulares, ¿no? Esto de escuchar en los audios y de alguna manera escribir o definir los conceptos que cada imagen trabaja, con las notas a los distintos referentes. Y me parece que es una forma interesante, o por lo menos atractiva, esto de plantear las problemáticas a través de la plástica actual, como una forma de entrarle al tema, ¿no? Yo lo que hago comúnmente cuando voy a visitar alguna escuela, cuando iba en la forma presencial, proyectábamos estas imágenes, se las pueden descargar en un pendrive, y bueno, proyectan las imágenes. ¿Abierto por ahí? Laura, está tu micrófono abierto. Laura, por favor. No, se muy bien. cortó. Bueno, bárbaro. Entonces lo que le decía es este primer acercamiento a través de la imagen, bueno, es una forma de abordarlo distinta, ¿no? No darle un texto, sino de trabajar de lo que le provoca la imagen, a partir de lo que le provoca la imagen, empezar a desarrollar los temas. Otra forma de abordar estas imágenes tienen que ver con lo que le decía de la utilización de los celulares, porque tienen códigos QR, se pueden descargar los códigos, y a partir de los códigos que escuchen y jerarquicen los conceptos trabajados y volcados en los textos, que también está disponible ahí en la página. Y hay imágenes fuertes, o sea, lo que hicimos en este material es trabajar el tema de las fumigaciones, pero también el tema de la producción de alimentos en forma convencional, que también utilizan químicos. Y ahí, por ejemplo, hay una imagen muy fuerte, no sé si la llegan a ver, que es como un ataúd de tomates, son tomates esos, y bueno, ya hace referencia a Nicolás Arévalo y José Rivero, los dos chiquitos que fallecieron por la utilización de endosulfán en las tomateras, ¿no? Bueno, ahí están las imágenes, esas son imágenes muy, muy fuertes, pero me parece como tema a trabajar en las aulas, el tema de la alimentación, con los residuos tóxicos que tienen los alimentos, incluso los ultraprocesados, por lo menos la experiencia que tengo yo, es una forma directa de sensibilizarlos y de generar empatía, porque no solamente los chicos y las chicas
estoy pensando en la secundaria, se alimentan, sino también toda su familia se ve involucrada en esto de lo que implica la alimentación saludable, ¿no? Y es una forma bastante interesante de tener llegada con eso. Y después, bueno, hay imágenes que por ahí, incluso yo a veces insisto que las pueden trabajar o hacer en las escuelas, trabajar plástica, ¿no? Crear plástica en la escuela. Estos son unos condimenteros con un símbolo que tienen un texto que dice herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, ¿no? Y es como, de alguna manera, cuando nos alimentamos y compramos las verduras y las frutas en el mercado tradicional, que utilizan químicos en la producción convencional, bueno, están con residuos tóxicos. Entonces es una forma, por lo menos, de llegada con esos temas, ¿no? Con los temas que tienen que ver con la fumigación. Y después hay material en la página también disponible, gratis, ahí volcado, pensado más para primaria, ¿no? En su momento, hace 5 años creo, más o menos, publicamos, que es un texto muy sencillo, ¿no? Que o sea, yo no tengo experiencia en esto de escribir pensado para las infancias, y la intención de las publicaciones infantiles, hasta el momento tenemos 8 publicaciones, eran en el contexto de la muestra. La idea era hacer el montaje de esta muestra itinerante y que haya en un rincón, un espacio material pensado para las infancias que problematicen con un concepto que tiene que ver con el extractivismo, ¿no? Esto de la extracción de naturaleza a gran escala con los impactos sociales y ambientales que provoca. Y ahí se me ocurrió la idea de hacer algunos cuentos o material didáctico pensado para las infancias que problematicen con estas cuestiones del extractivismo. Y en su momento hice un libro, en realidad 3 libros así muy sencillos, con rimas, yo no tenía experiencia y demás, pero están volcados ahí en la página. Uno es el de la hojita traviesa, ¿no? Está ahí, las ilustraciones las había hecho Ana Pascal, que ella no es ilustradora, es diseñadora, pero la idea era trabajarla desde la plástica y trabajarla para chicos ciegos. Yo venía trabajando el tema de discapacidad visual, y justo ayer recibí el mensaje de una docente rural, Marcela de Pigüé, que están trabajando ese libro en primer y segundo grado de una escuela primaria, y me decía que era impresionante el debate que se armó en el curso de ella, porque los chicos y las chicas están desesperados para contar las cuestiones de los impactos que tiene, o las consecuencias que tienen las fumigaciones, ¿no? Y me parece que ahí hay una clave en esto de pensar esta forma de comunicar estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, es de darle la palabra también a los chicos, ¿no? Que se expresen, escucharlos, incluso también desde la plástica, ¿no? Que expresen lo que viven, lo que vivencian en los territorios. Me parece que eso es importante, ¿no? Más allá en el contexto de pandemia, humanizar la educación en este contexto tan particular, esto de escucharlos, de estar con ellos, preguntarles cómo se siente, qué les pasa, en fin, ¿no? E incluso yo sostengo que tendríamos que, vamos a ver cómo se plantea la nueva ley de educación ambiental el año que viene, cómo se va implementando y qué participación concreta se puede hacer en todo ese proceso, ¿no? Pero me parece relevante en este contexto de pandemia priorizar más los vínculos humanos que el contenido que baja de provincia a la hora de trabajar y aprovechar el tiempo que pasamos con los estudiantes. Así que, por lo pronto, es decirle eso. En el último libro, que también está subido a la página, trabajamos el tema de la alimentación, que están íntimamente relacionados, ¿no? El tema de las fumigaciones de las escuelas rurales con el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque todos los comestibles ultraprocesados tienen soja, ¿no? Están, de alguna manera, están espesados con la soja porque es un espesante económico, y la soja es transgénica y la soja está fumigada. Entonces trabajamos el tema de la alimentación de los ultraprocesados y lo trabajamos desde el humor. Ahí nosotros hicimos con Diana Cheró, unas sencillas, como no tenemos auspiciantes, hicimos unas sencillas publicidades, y ahí inventamos, trabajando desde el humor, inventamos las Coca-Cola, las galletontas, el yogur rarísimos, los choripanchos, y los trabajamos del humor, de la picardía, de la suspicacia, con ritmo, ¿no? Burlándonos, ironizando. Y me pasó que una chiquita, lo repito esto constantemente porque me sorprendió muchísimo, esto de
las herramientas pedagógicas para comunicar estas cuestiones. Una chiquita de Santiago del Estero, de 6 años, escuchó la publicidad que está en la página, la pueden descargar, incluso Alicia Rosenthal las animó, duran menos de 1 minuto, se pueden compartir por WhatsApp y demás. Bueno, esta chiquita de 6 años escuchó la publicidad, ni siquiera había visto las animaciones, y no quiso tomar más gaseosa, no quiso tomar más Coca-Cola, ni que la hermanita de 4 años tome gaseosa. Y me pareció muy choqueante eso de decir, wow, el impacto que tiene esta forma de comunicar, ¿no? De no subestimar la comprensión de estas temáticas que tienen que ver con procesos muy complejos, ¿no? Políticos, económicos, de modelos productivos, etcétera, con todo un historial, con muchos intereses de por medio. Pero me parece que el hecho de no subestimar, y más a las poblaciones que están afectadas en forma directa o indirecta, pero que están en los territorios padeciendo estas cuestiones, de no subestimar el grado de comprensión que tienen sobre estos temas que tienen que ver con lo ambiental. Así que por lo pronto esa es mi experiencia. Si quieren visitar ahí la página, está todo el material que yo les venía comentando y está disponible para que lo compartan, lo difundan y bueno, y puedan trabajar en las clases, por lo menos con el contenido. Bueno, Martín, te agradecemos mucho. Vamos a seguro recurrir, después una parte segunda del programa del encuentro va a ser justamente charlar sobre estrategias, así que todo lo que nos dijiste nos ayuda mucho. Lo escuchamos a Sebastián. ¿Se me escucha ahí, compañeras, compañeros? Bueno, soy Sebastián del encuentro colectivo de acá de Luján, de la provincia de Buenos Aires, de Luján. Y me toca presentar, está por ahí Laura, ¿no? ¿Está Laura? Sí. Laura Olivares, que es la segunda expositora que invitamos, que es una compañera referente de las luchas sociales y ambientales de acá de nuestra zona, y de la provincia también, que ha participado y ha gestado, digamos, y ha sido parte de la gestación de la asamblea de Jáuregui, de la asamblea ambiental de Jáuregui, que luchó en contra de la curtiembre hace ya 2 años, y ahora es parte integrante de la asamblea ecoambiental de Luján, digamos, con otras compañeras y compañeros de distintos lugares y ámbitos. Así que ella nos va a contar un poco la experiencia de resistencia y de lucha que se han generado, que ella conoce y de la que ella es parte. Bueno, te paso, Laura, la posta. Gracias, Seba. Bueno, buenas tardes. Muy impresionada por todo lo que Martín contó. Tremendo trabajo, ¿no? Ese laburito de hormiga que tenemos que ir haciendo ante una problemática que cubre casi todos los problemas sociales, ¿no? Estamos hablando de un modelo que no solamente es de producción, sino que abarca vivienda, trabajo, expulsión, salud, desidia, ¿no? Como dijo Sebastián, yo participo en la Asamblea Ecoambiental de Luján. Antes teníamos otro nombre que se llamaba Asamblea Ambiental. Antes estuve en Luján Ciudades y todo este recorrido lo hago porque cuando estábamos con Luján 2 Ciudades, empezamos en el año 2010 a elaborar la ordenanza de restricción de fumigaciones para el partido de Luján, que es la 5953. Esta ordenanza se aprueba y se reglamenta en el año 2011. Desde el 2011 hasta acá, podría decir que solamente un 10% de la ordenanza se cumple. Lamentablemente a mí me toca hablar de la lucha contra el Estado que tenemos, el recorrido que hemos hecho como asamblea, denunciando, acompañando denuncias, visibilizando en los barrios, en las escuelas la problemática. Y cada vez te chocas siempre con una pared, ¿no? El Estado no quiere
defendernos de esta problemática. El partido de Luján es muy grande, hay muchos pueblos cercanos que pertenecen al partido, ¿no? Pero son pueblos donde están totalmente fumigados, tenemos barrios en Luján donde los vecinos han tenido que salir a defenderse parando los mosquitos, echando a los mosquitos, y nosotros para que venga a hacerse cargo de algo que no se hace cargo, y siempre el pueblo es el que tiene que salir a defenderse, ¿no? Eso es claro, la unión de los vecinos es la única la única que abre ese camino para la defensa, porque lamentablemente nosotros hoy en lo inmediato tenemos que defendernos. Mientras tanto vamos construyendo, obviamente vamos construyendo, por eso estamos en esto. Esto es maravilloso que suceda, porque esto es parte de la construcción, esto es parte del cambio que necesitamos hacer desde las escuelas. Los niños y niñas, los jóvenes, son quienes nos interpelan y nos dicen, al recibir la información rápidamente, qué se hace con esto, ¿no? Acá es un municipio que tiene esta pantalla de la agroecología, que sabemos que es la salida, sabemos que es el modelo, pero lo utiliza de una manera, como si le dieran una manito de cal arriba de la humedad, ¿no? O sea, no quieren de ninguna manera enfrentarse al campo. Entonces, por un lado, se agita la bandera de la agroecología, se hacen ferias agroecológicas, se está armando la ordenanza por agroecología, en la que nosotros como asamblea estamos participando también, pero a la hora de ser envenenados, porque es el modelo es un modelo de veneno, no se envenenan, ¿sí? No hacen nada. Entonces, yo pensaba cómo habían encarado ustedes, de qué manera lo habían enmarcado esto, ¿no? Cómo nos impacta este modelo en nuestras vidas. Y creo que realmente impacta con una profundización de la deshumanización, ¿no? Cuando a veces decimos que hay zonas de sacrificio, que son los barrios que son fumigados, ¿no? Tenemos un título ahora, unas palabras, zona de sacrificio, pero lo que no se interpela y que en esas zonas de sacrificio vive gente. Lo tomamos como algo una palabra, ¿no? Como pasa con la minería, como pasa con el fracking, como pasa con todo el extractivismo. Lo tomamos un título, son palabras, nada más. Y de qué manera ha impactado esto es con un aumento de números, más gente enferma, más gente que sufre, más gente expulsada, más líos de veneno, más palabras escritas en papeles y con un sellado del Estado diciéndote, sí, acá tenés la ley, acá tenés la ordenanza y que no se cumple. Me parece que esas cosas tenemos que siempre estar luchando, tenemos que buscar las herramientas, ya las tenemos. Creo que el hecho de que estemos acá charlando de esto es porque fuimos ganando cosas, fuimos concientizándonos y hoy teniendo en claro que no solamente fumigan el campo, sino que fumigan las escuelas, fumigan las casas, fumigan nuestra heladera, fumigan nuestra tierra, nuestros cursos de agua. Lamentablemente, en Luján estamos bastante, como en muchos lugares, ¿no? Obviamente, estamos muy sin respuestas, sin defensa.
específica contra las fumigaciones. Vos ves los mosquitos que pasan por las poblaciones, por los lugares urbanos, nadie los controla. Hay una cuestión de deshumanización, porque no tenemos en cuenta que esa cantidad de litros de veneno que se pone en una producción de alimentos, supuestos alimentos, ¿no? ¿Cómo impactan en la gente? Ahí naturalizamos las patologías médicas que fueron muriéndose desde los años 90 ahora, ¿no? Yo soy médica ayurveda y tengo muchas consultas y todas las mujeres que vienen toman T4, tienen un problema de tiroides, es una cuestión normal, toman antihistamínicos, embarazos que se pierden espontáneamente. Vamos naturalizando las cosas, vamos naturalizando el veneno en nuestro cuerpo. Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo además participo en la Unión de Asambleas de Comunidades, que son asambleas de todo el territorio que luchan contra el extractivismo. Una cosa es los hermanos y hermanas que sienten el temblor de las explosiones de la minera, que vos lo sentís directamente. Cuando esta problemática, este envenenamiento, no se siente. Lo respiramos todos los días y no tenemos cómo luchar. O creemos que no tenemos cómo luchar, pero sí lo tenemos, porque por eso estamos acá. El rol de la escuela fue cambiando con el tiempo y hoy creo que en esta problemática el rol de la escuela es fundamental. Tenemos escuelas donde hay directivos y docentes que no quieren hablar de este tema, porque la mayoría de los alumnos son hijos de quien trabaja en el campo, o son hijos del dueño, el aplicador, o del productor, entonces no se habla, pero porque no hay una conciencia real de que ellos también están siendo envenenados. Me parece que ahí es donde tenemos que apuntar de qué manera nos comunicamos con los niños, niñas, con jóvenes, que ellos son los que nos van a guiar después a nosotros. Todo esto que contaba Martín, tan interesante, ¿no? Que un niño, una niña, por escuchar algo que ellos crearon para defender, lo tomaron como propio y lo hicieron. No tomo más gaseosa, no tomo más esto, porque los niños, todos ustedes son docentes y lo saben, las palabras que decimos los educadores, las palabras que dicen los docentes, la escuchan, la reciben como una palabra realmente que es la que va, ¿no? Acá tuvimos en Luján el año pasado una fumigación en el barrio Los Laureles, donde los vecinos salieron a correr al mosquito. Es un barrio que está en el límite con otro partido que es el de General Rodríguez. A raíz de eso, desde la escuela, por los docentes, que muchos están acá escuchando, hicieron un video, se involucraron, quisieron hacer cosas, pero ellos son los que nos van a decir para dónde. Nosotros podemos tirar las ideas, podemos tirar los números, podemos tirar cosas, pero ellos son los que le van a poner esa energía de replicar en sus casas, replicar con sus amigos, de hacer esa difusión tan necesaria. Me quedo un poco con esto de las zonas de sacrificio, porque lamentablemente desde el Estado toman palabras para decir que hay personas que somos sacrificables, y no lo somos. Y con este modelo somos todos sacrificables, no hay solamente un sector, lo somos todos los que habitamos, porque todos comemos, todos respiramos, todos tomamos agua. Acá hace el año pasado o este año, yo ya con el tema de la pandemia, perdón, pero ya no sé ni dónde estoy, hubo una tremenda matanza, tremendo, pero el río Luján estaba
era todo peces muertos. Bueno, tuvimos intervención, el Estado municipal, bueno, hizo análisis, qué sé yo, y en vez de decir lo que tenían que decir, que era que los campos y los canales clandestinos de los ojeros los abren y vienen todos por el río y matan a todos los peces, no, pusieron palabras que son más complicadas de entender, como para ocultar lo que estaba pasando. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener claro que la única defensa que va a la de los vecinos y vecinas que nos paramos adelante del modelo a decirle que no. Tenemos que decir siempre que esto hay que denunciarlo. También llega un momento, como dijo Seba, yo ya llevo unos cuantos años haciendo esto, y llega un momento que uno se cansa de las palabras escritas y selladas en una denuncia, en un papel, en vamos con una ley nueva, vamos con una ordenanza nueva, a veces no hablamos de eso, porque también sabemos que mientras se escriben esas palabras, se formatea todo eso, la gente la sigue envenenando. Me parece que acá es juntar las escuelas, las salas de atención primaria, los barrios, comunicar, informar, llevar esto a todos lados, y que todos tengamos la conciencia que nos tenemos que defender y tenemos que generar otro modelo, que se viene haciendo, y es maravilloso que haya en todos los pueblos ferias de semillas, huertas comunitarias, producciones agroecológicas. Digamos, desde los años 90 ahora hemos avanzado un montón, tenemos que avanzar otro montón, mucho más, ¿no? Y demostrar que el modelo no va más, no sirve más porque nos está matando. Martín nombró a Nicolás Arévalo, este niño que hubo que hacer un juicio, su madre tuvo que enfrentarse a presenciar un juicio por algo que era tan lógico, ¿no? Que habían matado a su hijo con veneno. Bueno, estas no las podemos naturalizar. Voy a dejar ahí porque yo empiezo a hablar de esto y no termino más, pero bueno, la idea es agradecer que esto esté sucediendo, que desde la educación, desde los educadores, se pueda replicar esto que es tan difícil de romper, pero fue tan fácil imponer, ¿no? En pocos años, desde el 90 y pico, acá no han pasado tantos. Y antes cada cual tenía su huerta y su gallinero y nos alimentábamos de ahí y nos manejábamos de manera. Hemos perdido eso. Tenemos que volver a lo antiguo, dirían algunos. Tenemos que volver a la tierra. Tenemos que volver a defender la tierra. Bueno, muchísimas gracias y realmente esto se agradece mucho. Gracias, Laura. Gracias, compañera, por la intervención. Y al compañero Martín. Con mucha dificultad voy permitiendo que ingresen los que me piden, digamos. No sé si será mi internet, si es la internet en general, o qué carajo, pero esto está re lento. Y con mucha paciencia vamos haciendo lo que podemos, básicamente. Eso. ¿Continuamos entonces? Bueno, yo escuché a los dos atentamente, y fíjense que Laura dice, el pueblo sale a defenderse, es el que abre camino. Estamos en una etapa en este momento defensiva, pero podemos construir a través de las escuelas. Hay que cambiar el rol de la escuela y hay que desnaturalizar las palabras que usan. Entonces, justamente,
dos cosas quería decirles. Primero, proponerles que pensemos todos juntos y juntas. Y después, también decirles que nosotros tenemos pensado esto más que nada como un ciclo. Por eso lo llamamos extractivismo, donde esto, porque está todo tan relacionado, porque si pensamos en la soja, pensamos en el Paraná, pensamos en de dónde sale la soja, pensamos en los barrios, y ahí tenemos que pensar en la basura en los barrios, pensamos en dónde salen los minerales, ¿no es cierto?, que se extraen de la cordillera. La idea es ir abordando estos temas en encuentros subsiguientes. Y para ahora les proponemos dos preguntas o dos ejes en los cuales pensar. El primero sería cómo intercambiar entre docentes, estudiantes, padres, escuelas, para difundir, para discutir estos temas y para organizarnos y para dar la pelea, ¿no? Esta pelea que Laura dice que el pueblo la tiene que dar. Y nosotros creemos lo mismo. Y el segundo aspecto, que tiene que ver con la exposición de Martín, sustancialmente, es cómo podemos problematizar estos temas desde las aulas. Les pedimos que levanten la mano, que se presenten diciendo de dónde son, de qué lugar de la provincia de Buenos Aires son, así más o menos vamos teniendo una idea de un mapa mental de los compañeros que están. Y bueno, empecemos. Les pedimos también que no hablen más de 3 minutos, así les damos lugar a todos a que participen. Y acá Joel Enrique Sánchez levantó la mano. Le damos entrada, Joel. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde la Ciudad de México. Acá, con la llegada del Tratado de Libre Comercio, en 1999 fue cuando empezó a introducirse la siembra de maíz transgénico. Ya desde 1993, con la firma del tratado, la ciudadanía en las comunidades pues, más remotas del país, pues se venía organizando. En México se sigue conservando en muchas zonas, en el norte, en el sur, la tradición de la milpa mexicana, es decir, que se ha dejado a un lado el monocultivo y se ha regresado al cultivo transversal, ¿no? Utilizar la tierra para sembrar muchas especies y no nada más solo una, que bueno, quiero hipotetizar que ustedes tienen también el conocimiento pues, de lo que es el agronegocio. Ahora con el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, se ha dicho que se va a dejar gradualmente el glifosfato y gradualmente de aquí a 5 años. Es veneno puro, a mí no me cabe la menor duda, ¿no? Entonces yo más bien, lejos de extenderme y en el tiempo que usted ha determinado, me gustaría saber si igual y en el final se puede comentar o participar, de qué manera podemos trabajar conjuntamente, porque esto pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, los incendios que han pasado en Brasil, el monocultivo que hay en Uruguay, la minería extractivista que hay en Colombia, o sea, América por sí solo obedece como a eh, no sé cómo llamarlo, a la globalización, algo también que está terminado, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit del 600%, tiene deuda, una deuda enorme con 10 países, y bueno, es algo que se acabó, ¿no? Seguir en esto, como dice Putin, pues es darse un balazo en el pie. Lo dejo ahí, un gusto conocerlos y saber que pues, nos estamos moviendo. ¿Cómo podemos actuar de manera continental? Gracias, un saludo.
Elida, ¿estás muteada? Sí. No, que no estoy viendo las manos levantadas y sí que hay 2 personas que levantaron, así que no veo quiénes son, así que les pido que por favor hablen. Ferrari o Graciela Zuna. Ah, dale, Graciela Ferrari, sí. Se me perdió. Bueno, primero saludarlos Laura y a Martín, creo que son los mejores invitados que podríamos haber tenido. Bueno, yo les cuento nada, cómo nuestros alumnos se apropiaron de un proyecto. Yo trabajo en un equipo orientador escolar en Villa Carcova, en San Martín, en una zona vulnerada. Y el rol a veces de los equipos orientadores, sobre todo, es la promoción de derechos y la detección de problemas. A veces la institucionalidad busca que abordemos problemas que son como evidentes, la conflictividad entre alumnos, con algún docente, problemas de relaciones. Y nosotros hace años abordamos un problema que es los indicadores que nos devuelve el Programa Nacional de Salud Escolar, que nos habla que los chicos desde sala de 3 años tienen hipertensión. En nuestra escuela son revisados a partir del 1er grado, porque es una escuela primaria, ¿no? Y bueno, esa hipertensión, empezamos a desandar ese ovillo. En lo personal, yo soy vegetariana, por eso me puse como a desandar ese ovillo, y nos dimos cuenta de la otra cara del modelo del agronegocio, que es comer alimentos ultraprocesados, no es comida, o comida muerta, ¿no? Ese ultraprocesado en la mesa estaba a disposición en la escuela desde el Estado mismo y desde los kioscos escolares. Nosotros tenemos la suerte que estamos en una zona tan marginal que a nadie le interesa concesionar el kiosco. Entonces, pusimos manos a la obra y una vez por semana, con una docente que se copó, empezamos a hacer nuestros alimentos adentro del grado, con el grupo, ¿no? Empezamos a consumir licuados, yogures, todo hecho por nosotros, y la idea era ofrecerle a los chicos alimentos propios de nuestro territorio, propios de nuestra cultura, que el mercado se los había quitado de lado. Y con los más grandes, problematizar las etiquetas. Y bueno, ese grupo funciona como independientemente. Ese proyecto, como los docentes mayoritariamente tienen como problemas de salud, porque adentro de las escuelas se come muy mal, hay muchas harinas, mucho arroz, mucho fideo. Decidimos vender lo que producíamos una vez por semana a muy bajo costo, y bueno, tuvo un éxito tan rotundo que empezamos a comprar nuestros elementos de la procesadora, la licuadora. Es como que armamos, tenemos como nuestra pequeña revolución dentro de la escuela, y lo bueno de eso es que se independizó. Ya es como que a los docentes no nos necesitan, en el sentido que en los actos escolares el kiosco saludable es como una marca registrada, y los chicos y los padres arman sus licuados, sus heladitos. Es como que es muy... A mí me reveló mucho ver cómo los chicos se apropian de algo naturalmente, como que tienen una conexión, como que el camino ellos ya lo tienen, lo tienen como más claro, ¿no? Y es solamente que los adultos podamos hacerle el espacio nada más en una escuela que a veces los contenidos enciclopédicos o curriculares a veces se priorizan. Y los chicos, la verdad que se apropiaron muy, muy, muy rápidamente del proyecto, lo disfrutan mucho, y bueno, a veces en los contenidos avanzamos de a poco, porque si bien podemos hablar de soberanía alimentaria, a veces a mí me conflictúa mucho hablar del alimento fumigado en comunidades donde el alimento proviene del Estado, ¿no? No se puede elegir fácilmente. Así que bueno, ese es el proyecto que están dando.
Elida, no sé si estás muteada, yo no veo manos levantadas ahora. No, no sé, los compañeros no. Ahí está Hernán. Hernán le levantó la mano. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Hernán, se te escucha. Bueno, buenas tardes. Hernández, de acá en el departamento de Punilla, en la localidad de Yardino, centro norte del departamento de Punilla, de acá de la provincia de Córdoba, de la agrupación Saleme. Bueno, saludamos esta actividad y simplemente es socializarles un poco que, bueno, en el departamento de Punilla básicamente venimos atravesados por la situación del avance del proyecto de autovía por la montaña. No quiero plantear este tema hoy porque no es lo que nos convoca específicamente, por ahí en este ciclo que planteaba la compa podemos ir viendo esos procesos de participación también y de cómo abordamos eso también desde la escuela, ¿no? Yo particularmente, además de trabajar en un equipo técnico en una escuela especial, trabajo en nivel secundario, en una escuela nacional, en un cuarto año de Ciencias Sociales y Humanidades. Y uno de los espacios curriculares que desarrollo junto con otra compañera en una cátedra compartida con tecnología de la información y la comunicación es el de problemáticas éticas y políticas. Y ahí, además de trabajar cuestiones, tenemos dos ejes, que es un eje de géneros y feminismo, y otro eje que es el de conflictos socioambientales. Lo que venimos abordando desde el 2018, particularmente en el departamento, es el proceso de participación en las audiencias públicas. Bueno, en 2018 tuvo acá una audiencia pública muy fuerte que logró detener el avance por un yacimiento de uranio, el avance de la autovía. Y bueno, ahora está todo este intento de avanzar por el otro lado, ¿no? Coincidente con los incendios. Y bueno, esos espacios nos han permitido, sí, problematizar que hay los estudiantes, hay los jóvenes de cuarto año, la cuestión ambiental, de qué es la naturaleza, y yo soy un extranjero, digamos, en Córdoba, y mucho más extranjero en tierra, porque viví mucho tiempo en la ciudad también de Córdoba. Pero lo interesante que quería compartirles es una experiencia que realizamos a partir, creo que lo decía el primer compa que habló, ¿no? A partir de la utilización de las imágenes, de las fotografías y de los paisajes sonoros también. Simplemente socializar esa estrategia. Hubo veníamos trabajando con esto, ¿no? Con textos o con determinados audiovisuales que pudieran ver las islas jóvenes, qué argumentos fundamentales se planteaban en contra o a favor, y a partir de ahí el debate, qué sé yo. Y de repente se nos ocurrió que nos fuéramos al patio. La escuela, tenemos frente de la escuela, digamos, todo el cordón serrano donde iba a pasar en el 2018 supuestamente la autovía. Y hubo dos ejercicios que hicimos de iniciación al abordaje de la temática, que uno era, bueno, primero cerrar los ojos y tratar de registrar los sonidos que escuchábamos, y a partir de eso hacer una puesta en común, ¿no? Y bueno, y empezar a hacer un cadáver exquisito. Y por el otro lado también trabajamos, otra instancia fue, bueno, sentarnos todos frente al cordón serrano, los profes también, y tomar una foto desde donde quisiéramos, desde el ángulo que quisiéramos, enfocando lo que más quisiéramos. La mayoría tenían celulares, los que no se lo prestaban, y después socializar esa foto enviándola por el correo electrónico y explicando el porqué. Y yo lo cuento porque realmente es una experiencia que lo que aparece ahí, lo primero que aparece en los y las jóvenes del Valle de Punilla y de esa zona en particular, son cuestiones que están ligadas a la historia de sus familias, a las situaciones anímicas, inclusive ligadas a la naturaleza, ¿no? Lo otro que aparece es el tema de la contemplación, ¿no? O sea, poder estar en el lugar y poder ser parte de ese lugar, ¿no? Sentirse un elemento más de ese espacio, de ese paisaje,
y bueno, fundamentalmente ligado también a vínculos familiares, emocionales, la memoria del pueblo también. Nada, eso, se me vino a la cabeza pensando en el tema de las estrategias, como esas otras formas de abordaje que por ahí quienes estamos más, me considero por ahí más cuadrado, ¿no? En esto del más intelectualoide, de querer que los pibes y las pibas comprendan el texto de, no sé, de la Maristela Svampa, o un argumento de la audiencia, u otras situaciones, y de repente no abrir un panorama que tenga que ver con otro, que los conecte desde otro lugar. Y fue muy interesante porque a partir de ahí sí pudimos volver a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la autovía? ¿Por qué nos oponemos a el cemento en la montaña? ¿Qué implica todo eso? Así que bueno, nada, compartirles eso y ahora estamos en un proceso de resistencia fuerte, vamos a ver cómo sigue, pero bueno, compartirles particularmente lo que habíamos trabajado en esa escuela. Muchas gracias. Está bueno. Yo quiero comentar algo, porque me estaba acordando recién, cuando yo estaba mirando el video de Ana Zabaloy para hacer los recortes, que algunos de ustedes habrán visto de difusión, en un momento ella habla de la comunidad y de los padres. Entonces dice, muchos de los que tienen comercios en el pueblo, les venden, o sea, tienen como clientes a los dueños de los campos, a los que fumigan. Y cuando habla por eso el problema es muy difícil. Y cuando habla de los padres, entonces dice, muchas veces el padre de este chico que yo tengo en el aula está fumigando. Los padres viven, es decir, las familias viven en el mismo lugar donde trabajan. Entonces, si bien ella reconoce que es imprescindible que hacer un eje del tema, justamente el problema es que los padres están entrampados, ¿no es cierto? Porque de ellos se quedan sin trabajo y sin casa, directamente. Bueno, eso quería comentar para que pensemos un poquito más también. Claudia Acevedo, Claudia Baldrich. Bueno, buenas tardes. Yo también soy de Resistencia Colectiva de San Martín y siempre escucho con mucho amor a mi compañera Graciela Ferrario con su proyecto de kiosco saludable, pero creo que hoy, pero nunca le pregunté lo que ella empezó a desarrollar, y es el problema de qué contenidos hay detrás de ese saludable y cómo desarrollarlos. Y ella planteó una problemática muy interesante que me parece que tenemos que tener presente, porque no para no abordarlo, sino para ver de qué manera se aborda, ¿no? Es decir, cómo cuestionamos la alimentación en los barrios que dependen de la alimentación del Estado, que dependen de estas cajas de alimentos o que dependen de lo que envían las oficinas de desarrollo social. ¿Cómo hacemos? Es semejante al problema que planteaste recién, Élida, en relación a los nenes y nenas cuyos padres de repente trabajan en esos campos fumigados o son los que manejan el avión fumigador, ¿no? Es decir, tiene esa espesura y esa complejidad la problemática. Nosotros tenemos que encontrar cómo plantearla, cómo cuestionarla. Y claro, va a haber una de comer, pero lo planteo porque nuestra tarea justamente es poder problematizar esta situación. Y en todo caso, lograr que haya cada vez más pibes y pibas que tengan conciencia de esto, al reclamo de comida o de alimentación se sume la calidad de la alimentación y también la posibilidad de decidir qué se come. Ahora que estoy pensando, no lo pensé cuando iba a empezar a hablar, es un debate que interior de los movimientos
sociales, después de la última ampliación de la tarjeta alimentar, ¿no? Y toda la de qué tipo de alimento y en dónde se puede comprar el alimento que el Estado da. Entonces, me parece interesante conflictuarlo. Graciela dice, no sé mucho cómo hacerlo porque está este tema. Creo que debe dar a Graciela, sino para plantearnos nosotros en nuestras propias aulas, cómo logramos cuestionarnos y que los pibes se cuestionen para que en todo caso haya conciencia de la necesidad de un reclamo más integral para la alimentación de las familias de los barrios vulnerados, ¿no? Hasta ahí es lo que puedo hacer, pero me parece que lo que puedo pensar ahora, que me dispara a pensar, como también en esas aulas donde hay nenes y nenas de padres que dependen de esos trabajos de fumigación, también cómo lo cuestionamos. Es un desafío. Graciela, ¿vos querías completar? Sí, con esto que dice Claudia, esta semana me llegó una encuesta del Mercado Central. Quizá todos sepan que la administración del Mercado Central está a cargo de Nahuel de Valle de la UTT, y el año pasado hubo un curso para docentes. En realidad el curso estaba muy bien armado para desnaturalizar la basura que recibimos de comida de manos del Estado, ¿no? Y el objetivo del curso se planteó, era uno de los pilares, no era transmitir contenidos solamente sobre soberanía alimentaria, sino como docentes ser masa crítica dentro de las escuelas para oponernos a lo que estábamos recibiendo. Y la semana pasada recibí, o hace 3, 4 días, recibí el correo de ellos que están haciendo una base de datos de lo que recibimos todas las escuelas. Yo, por suerte, cada vez que el proveedor trae la caja, le saco una foto para tener como mi propia base de datos, para ver cómo incidimos en eso, y le mandé todo el recorrido al Mercado Central, al área de educación para docentes, que está a cargo de Gloria San Martino, que es una garantía en lo que es desde las cátedras libres de soberanía alimentaria, está colaborando en eso, está trabajando ahí, así que yo creo que hay tensiones que están en el corazón de la propia administración del Estado, ¿no? Si no hay nadie, por ahí me gustaría... Claudia López, me parece. ¿Se escucha ahí? Quisiera decirlo. Adriano Prandi levantó la mano. Claudia López levantó antes, chicos. Ah, no la vi. Bueno, Claudia y después Adriano. No soy, yo la bajé porque ya habíamos participado varios de Resistencia, pero no, es chiquitito nada más, ¿no? Que creo que una de las tareas que tenemos dentro de las aulas es la desnaturalización. Esto de que todo es obvio y es así, y desnaturalizarlo, pero también desnaturalizarlo con nuestras propias compañeras y compañeros y compañeras docentes. Porque a veces las cosas se dan como un contenido, pero en realidad no lo tenemos incorporado nosotros realmente, que es lo que estamos hablando. Me pasó el otro día que estábamos trabajando con el río, ¿quién es el dueño del río? ¿No? Era la pregunta, estoy trabajando en el delta del Paraná ahora. Y con adultos. Y lo que hicimos fue sentarnos al lado del río a mirar el río y a escribir todo lo que veíamos. Y todo lo que se veía era lo humano, la mano humana, ¿no? Los barcos que pasaban, las casas que estaban por ahí. Y cuando empecé a decirles, bueno, y pensemos para abajo, ¿qué habrá ahí en el río? Porque a veces es como que las cosas que vemos son las que, y naturalizamos, son las que tienen que ver todo con la producción y construcción humana. Como que eso es lo natural y hacia donde avanzamos y lo que tenemos que ver. Y no vemos el río como vida,
no solamente como un lugar donde se circula, donde se vive, donde viven los humanos y pescan y también tienen sus recursos para comer y para vivir, pero también es vida. Es como la tierra, que la vemos como un territorio para ocupar, con límites, y la tierra, si mirás la tierra es vida. Y creo que tiene que ver con las concepciones, empezar a tener otro tipo de concepciones cuando miramos el ambiente en donde vivimos, que no está a nuestra disposición, que no es un objeto para estudio, sino que es, creo que de alguna manera empezar a pensarlo como un sujeto con el que compartimos y convivimos. Me parece que, y eso es toda una transformación que tenemos que hacernos a nuestro interior como docentes. Y desde ese lugar vamos a pensar el alimento de otra manera, la producción de otra manera, el modo de conectarnos con la naturaleza de otra manera, cuando pensemos que no es un objeto al cual investigamos, hacemos ciencia, como la modernidad nos fue marcando, sino que es un sujeto más con el que convivimos, compartimos, y que tenemos un rol importante con ese sujeto. Me parece que es una concepción que tiene que ver con nuestros ancestros, y que no es chiquitita, y no es de pocas personas. Nos han inculcado como que es natural, que la naturaleza es un objeto y que nosotros la transformamos y la modificamos. ¿Sí? Es natural, pero esto nos lo impusieron, porque la mayoría de los ancestros no planteaban la naturaleza de esa manera, y no solamente en América. Entonces, bueno, me parece que es importante por ese lado también. Creo que ahí vamos a plantear cómo nos alimentamos, cómo producimos, pero ahí tiene que haber una transformación en los docentes también. O sea que acá tenemos una gran tarea, ¿no? Con nuestros compañeras docentes. Adriano, ¿quieres hablar? Hola, ¿se escucha? Adriano, no es Adriano. Bueno, yo ejerzo como profesora de matemática en secundario, pero nosotras mandamos a nuestra hija a una escuelita rural de acá de Luján, somos de Luján, y bueno, estamos recontra atravesados por esta situación. Los campos linderos se fumigan, y lo que sucede en nuestra escuelita es que la zona fue de aras, para aras de caballos durante mucho tiempo, entonces muchos habitantes de ese territorio, cuando una va con la problemática esta, dicen, pero si nosotros hace años vivimos acá y nunca nos pasó nada. Entonces, claro, pero esto va generando residuos en el cuerpo, capaz se ven las próximas generaciones. Entonces, bueno, como que son muchas barreras a las que nos enfrentamos a la hora de llevar esta problemática como una problemática de la comunidad escolar. O sea, además de la que estaban nombrando antes, ¿no? Que muchos son los hijos de los peones de esos campos, entonces, y una vez mi hija vino, estaba en el jardín, era re chiquitita, y me dice, mamá, ¿vos sabés lo que significa, vos sabés lo que es un patrón? Y entonces le digo, a ver, ¿vos sabés qué es un patrón? Es como un padrino. Y claro, o sea, ahí caí en cuenta que el patrón es el que le compra la bici, el que le facilita el guardapolvo, entonces es realmente dificilísimo plantear un discurso que vaya en contra de lo que dice el padrino. Terrible, ¿no? La mafia. Así que, bueno, como que son como muchos frentes, que, bueno, por suerte también tenemos un grupete ahí de padres y madres que pensamos más o menos parecido y estamos ahí tratando de buscarle la vuelta. Yo también siento que estamos atravesados y atravesadas por el temor a conocer la realidad. Nosotros queremos hacer el análisis del agua, estamos ahí tratando de alcanzar las muestras a La Plata para hacer el estudio del agua de la escuela, y yo la verdad que tengo temor de lo que vaya a decir ese estudio. Es como muy duro enterarnos con los datos concretamente, si bien yo siento que es una re herramienta,
me parece que este querer negar las cosas que pasan también es una traba a la hora de comunicarnos con los otros papás y mamás, que aparte yo estoy segura que ya están viviendo en sus cuerpos y en los de sus hijos e hijas las consecuencias de este modelo. Bueno, y quería, o sea, porque bueno, siempre todo es oscuro, ¿no? Muchas veces no sabemos por dónde salir. El año pasado fue el de la pandemia, el anterior, ahí se había propuesto como empezar a abordar el tema, una mamá se le había ocurrido a través de los alimentos justamente, entonces producir una huerta saludable, bueno, nos agarró la pandemia, se desbarató todo, pero bueno, es siempre de ir buscando de la vuelta. Pero bueno, me sumo un poco a lo que decía Laura al principio, quería rescatar esto de volver a los antiguos, de tener nuestra huerta, nuestros pollos, o sea, yo sinceramente creo que tenemos que como dar un valor, no como el pobre es el que tiene las gallinitas ahí atrás, no, sino que de valorizarlo culturalmente, ¿no? Todo ese saber y no tanto los libros a veces y esos saberes capaz llevarlos a la escuela de la mano de los mayores o que nos cuenten cómo le hacían con las plantas, con todo lo que nos regala la naturaleza. Y me parece que esa tradición oral no sé, es muy llegadora y muy sabia. Así que bueno, eso nada más. Gracias, Laura. Sebastián, ¿querés hablar? Habías levantado la mano. Si hay alguien, paso, si no, aprovecho. No, que me parece re interesante el debate, los debates que se van abriendo. Ahí Claudia me parece que dio en una de las becas, vos también, Élida. A mí me hizo acordar un poco a lo que pasaba en Jáuregui. Laura por ahí lo va a poder refrescar mucho mejor, pero me acuerdo que en Jáuregui se había dado la situación de cómo resolver el tema del trabajo hacia adentro de la curtiembre. Por ahí, Laura, está bueno que presente mejor esa discusión, porque ahí estaba enfrentado el trabajo con respecto al tema de la salud, incluso de los propios trabajadores, trabajadoras y sus familias, digamos, ¿no? Pero estaba esa discusión, me acuerdo que en un momento estuvo muy, muy fuerte, ¿no? En ese momento, para corregirme, pero creo que una de las cuestiones que se debatía era, che, rediscutamos de nuevo cómo trabajamos, qué hacemos, qué producimos, cómo lo producimos. Y quizás surjan alternativas a partir de eso. Entonces, a mí me acordaba de la experiencia también de las organizaciones campesinas, digamos, ¿no? Que no discuten, che, no me fumigues, o che, no me desplaces, no me desplaces del campo, sino también que pensaban el trabajo en sí mismo, digamos. No creo que tenemos el desafío no solo de repensar cómo involucramos a las familias trabajadoras, digamos, que están vinculadas al ámbito rural, sino también de pensar el trabajo en sí mismo. Creo que tenemos el desafío de repensar cómo trabajamos, cómo nos revinculamos desde el trabajo y qué concepción del trabajo vamos a construir. Y quizás a partir de ahí se empiece a resolver esa distancia con las y los trabajadores explotados y explotadas del ámbito rural. Me parece que hay una. Y en cuanto a los alimentos, también me parece que va en ese mismo sentido de repensar alternativas en los hechos, digo, de ofrecer alternativas, empezar a abrir alternativas, como la compañera que nos habla de esa experiencia en el kiosco, pero también recuperando experiencias de organización popular vinculada a la producción de alimentos saludables, agroecológicos. Digo, también hay una red con la cual vincularse para plantear, che, esta no es la única salida, che, Estado, empezá a consumir o comprar alimentos que vengan de estos, ¿no? de estas fuentes, y ahí hay una discusión con el Estado, digamos, ¿no? Que es el que, además de hambrearnos, nos resuelve la panza vacía, con esos 15 alimentos ultra fabricados, en vez de ir a comprarle los bolsones a las organizaciones que se dedican a eso. Digo, pensar que me parece que es el desafío de lo que nos llega, pero también de cómo repensamos el trabajo, cómo repensamos la alimentación y los circuitos de producción de alimentos. Laura, ¿querías
Sí, un poco como para explicar lo que pasó acá en Jáuregui. Durante 17 años tuvimos una curtiembre, la segunda más grande de Sudamérica, y durante muchos años se luchó contra esta curtiembre que hasta el día de hoy y de por vida nosotros no podemos usar el agua de nuestra tierra porque ya está contaminada y nunca más la vamos a poder recuperar. Pero en ese momento el trabajador es rehén. Como ahora, es lo mismo, somos rehenes. En esta empresa se tomaba gente muy joven, sin estudios, y se les pagaba con los sueldos más grandes de la provincia. ¿Por qué? Porque a los 6 meses de estar trabajando ahí la persona ya estaba contaminada. Estamos hablando de cromo hexavalente, la gran mayoría de gente que murió y que enfermó y sigue enferma, eran trabajadores. Acá en los años 90 hubo una fuga de ácido sulfúrico donde 17 trabajadores cayeron muertos dentro de la fábrica. Y esta cuestión del sindicato, ¿no? Esos sindicatos tremendos, ¿no? Que hay que erradicar eso, que lo que hacían ponían al trabajador en contra de los vecinos. Yo he tenido que salir de mi casa corriendo, sacando a mis hijos porque venían a petardearme la puerta de mi casa, bueno, cosas tremendas, pero en ningún momento podían entender, porque primero estaba el trabajo a cualquier costo. Como hoy, el trabajador que está arriba de un mosquito, o el trabajador que es el peor, el que va con la mochila, sin guantes, sin máscara, sin nada trabajando, ¿por qué no se lo dan? Porque obviamente es gente de descarte, ¿no? Son personas que para este capitalismo tan tremendo, es el último eslabón, es el descarte, son los que tienen que sufrir. Yo durante muchos años fui educadora en Pilar, en barrios muy vulnerados de Pilar, donde casi todas las casas tenían su terreno, pero el terreno estaba lleno de basura, de mierda de animales, y nadie hacía una huerta. Y en aquellos momentos nosotros visitábamos a las familias totalmente, estamos hablando de cosas tremendas, con la intención de que cada uno viera que ese pedacito de tierra o esa maceta que tenían ahí, podían poner una semillita y podían sacar algo de a poco. Fue un laburo de muchos años. Y logramos hacerlo con pocas familias, porque realmente la frustración y la vulneración van haciendo un trabajo tremendo en la sociedad y en generaciones y generaciones de gente frustrada. Pero vos recorrías los barrios y no veías una huerta, nadie ponía nada, pero porque no era que no se daban cuenta, es que si no, esa frustración de decir, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué? Porque ya no tenían, bueno, ahí empezamos a laburar y ahí pudimos hacer un montón de cosas. Pero esto del ser rehenes de estos modelos es lo tremendo, tenemos que dejar de ser rehenes. Tanto el trabajador, tanto nosotros, las personas que son expulsadas. A ver, hagamos un análisis desde cuándo aparecieron las mal llamadas villas de emergencia, ¿no? Cuando se firma esto, cuando de los campos se expulsa el campesino, al trabajador del campo se lo expulsa, porque ya no servía más, porque ya esos campos se manejaban de otra manera.
Y cada vez es peor, porque la tecnología llega cada vez más a las maquinarias, y ahora se manejan, nos van a fumigar con drones, nos van las máquinas con una sola persona manejan hectáreas y hectáreas. Entonces, cada vez la persona está más deshumanizada. Se pierde esa cuestión de la humanidad. Bueno, lo de Kurtaza fue tremendo. Kurtaza se fue en el año 2013, pero nosotros quedamos todos contaminados. La tierra quedó contaminada, ¿no? Esto de que se van, presentan quiebra porque la vaca se comió la soja y acá no les convenía el tema del cuero, se van, pero quedan estas zonas de sacrificio ya sacrificadas. Nosotros seguimos acá batallando con un montón de cosas, pero ya no se habla más de esto, ya no se habla de un pasivo ambiental, que eso es algo que nadie quiere tocar, el tema de los pasivos ambientales, con la problemática que sea, con el extractivismo que sea, pero nadie habla de los pasivos ambientales. Una vez que se cambió, ya está. Ahora, nosotros tenemos que tomar agua corriente. No podemos sacar, no podemos ni regar las plantas con el agua de pozo, porque todavía hay cromo, y va a seguir estando de por vida. Gracias. Bueno, yo estaba pensando también en, me parece que sí, a recuperar prácticas antiguas de los campesinos, de la gente que antes hacía su propia huerta, o tenía las gallinas, o tenía animales, como había, por ejemplo, en el fondo de mi casa cuando yo era chica. Pero hay proyectos, yo por ahí no los tengo bien presentes, pero los trabajadores, la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene proyectos de producción agroecológica más, o sea, en más cantidad, como que sea una producción que se pueda instalar en el mercado para venderla. Ahora, hay otro problema que es, esto cuestiona la propiedad de la tierra. Por eso ellos lo que vienen pidiendo es justamente tener tierra para producir. El que tiene 2, 3, 5, 10 hectáreas y no las trabaja, las alquila. Las alquila para producir soja. Entonces, el problema de la propiedad de la tierra me parece que también es otro. De todos modos, estaba pensando en la red de docentes, la Red Federal de Docentes por la Vida, que también es otra, es otra agrupación formada por docentes, la que formó Ana Zabaloy, que si ustedes van a la página, ahí también hay videos y hay información a la cual se puede recurrir para trabajar en las aulas. Sí, me parece que debemos pensar cómo trabajamos con nuestros compañeros y compañeras docentes, y con las escuelas cercanas, y con los padres. Me parece que eso es fundamental, construir redes. Silvia, te escuchamos. Sí, no, simplemente me parece que ahí la compañera Mariana hace un rato escribió algo que está bueno retomar, ¿no? O sea, lo contradictorio de una ley cuando el Estado está jugadísimo por una política de agronegocio. Entonces, está bueno que tengamos nuestras plantas, nuestra huerta y todo lo demás, pero me parece que hay que pensar otro país, un modelo alternativo de producción que no es justamente salidas, no sé si individuales o colectivas, pero tienen que ser salidas más grandes, más generales, más importantes. Por eso hay que pensar en otra forma, otro modelo, digamos, alternativo, ¿no? Que implique soberanía alimentaria y que implique el control y el conocimiento de lo que se produce, cómo se produce, para qué se produce, y teniendo en cuenta que vivimos en un país donde hay más del 50% de pobres y tenemos la extensión de la tierra que tenemos, y entonces el uso de eso tiene que ver con las necesidades del capital, claramente. O sea, todos los problemas que nos atraviesan en relación a
a todo lo que después nos pasa, como cuenta la compañera Laura, con lo que pasó en Jauregui con la curtiembre, o con lo que pasa en toda la zona minera, está íntimamente ligado a la necesidad de otra vida también. Y entonces me parece que lo que tenemos que empezar a construir es conciencia de que así no se puede vivir. Y eso nosotros como educadores lo tenemos que hacer en la escuela. Y me parece genial lo que hace el compañero Martín, y me parece que nosotros tenemos que empezar, que un gran desafío de los docentes y las docentes es empezar a trabajar en esto de cómo articulamos contenidos que permitan abordar en la escuela esta problemática, porque esto que cuenta Graciela, o que también cuenta Martín, ¿no? De cómo los chicos empiezan a apropiarse, me parece que es interesantísimo. Y yo siempre equiparo esta lucha en algún sentido, o algún tipo de comparación con la lucha de las mujeres, ¿no? Que cómo se fue instalando y fue creciendo, porque me parece que era una necesidad enorme que existía, y me parece que esto también es una necesidad enorme, pero que tenemos que ser cuidadosos en que la salida no es particular, sino que hay que construir proyectos alternativos que nos permitan avanzar hacia otro tipo de sociedad, otro tipo de vida, otro tipo de alimentación, a otra sociedad. Me parece que va por ahí, y me parece que nosotros en la escuela y en nuestra tarea como intelectuales de la educación tenemos que empezar a construir contenidos que permitan, que podamos articular entre las distintas materias, desde lo ético o sea, por qué el cuidado de la tierra y el cuidado de la vida tiene que ver conmigo y con el otro, y desde qué necesitamos para vivir, qué alimentos necesitamos, y la posesión de la tierra tiene que ver con eso, por supuesto, y el control de lo que se produce también tiene que ver con todo esto. Me parece que va por ahí, ¿no? Que es necesario que nosotros empecemos a hacer eso como educadores. Gracias, Silvia. Sergio Barrera, tiene la mano levantada. ¿Estás, Sergio? Ah, ahí te veo. Tenés el micrófono cerrado, Sergio. Abrí el micrófono. Ahí está. Discúlpeme, estoy haciendo con el celular porque estoy acá trabajando. Continuando lo que planteaba Silvia recién, y la compañera que contaba los problemas y las vicisitudes con las madres o con las hijas, mejor dicho, y las familias que trabajan en los campos, ¿no es cierto? Yo quería contar, porque es verdad lo que se está planteando, la contradicción de la ley que acaba de votar por iniciativa del gobierno actual y que se votó, la ley ambiental, pero mi preocupación es de que se tome, para decirlo de alguna manera rápida, en forma sectaria, esa posibilidad que nos da a nosotros para meter el debate. Por ejemplo, estoy leyendo muchos textos alrededor de eso que en realidad que critican, porque hay que criticarla la ley y hay que marcar esta contradicción, pero yo el mes pasado hice el primer curso del CIE a partir de la ley esta ambiental, la ley de educación ambiental, la ley de educación integral ambiental. Bueno, me llevé la sorpresa, primero, de que el enfoque era correcto, de que los textos que se plantearon, estoy hablando de un curso de CIE de formación de docentes, donde había docentes de inicial, de primaria y de secundaria. Los textos, todos cuestionaban el modelo de producción industrial capitalista. Cuestionaban
el avance de la frontera agraria. Es decir, digo porque nosotros tenemos que ver en el medio de estas, de la crisis civilizatoria en la que vivimos, qué fisuras nos presentan, qué oportunidades nos presentan a los docentes para meter esta discusión, que no está en la escuela, si está en la escuela, mejor dicho, está en un estado embrionario, porque apareció a partir de las 3R, decía, a partir del tema del reciclado, ¿no es cierto? Es decir, eso de alguna manera es algo que se viene dando, pero que no termina, ese nivel, ese estadio primario, no termina planteando el modo de producción, el modo de consumo de la sociedad capitalista. Y entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando, bueno, pero en este momento, este curso del CIE, que se está organizando a nivel de provincia, y hay que ver los ruidos que puede haber desde provincia con nación. Hay que ver ahí nosotros. Lo que quiero decir que nosotros como docentes tenemos que estar viendo, a ver, ¿qué fisuras? Por ejemplo, yo empecé a defender, porque a medida que fue avanzando el curso, me di cuenta de que los grupos que se formaban, el curso terminaba con un proyecto, bueno, era interesante, éramos todos docentes de La Matanza. Los grupos que se formaron tomaron casos testigos de La Matanza. Por ejemplo, mi grupo tomó el caso de la empresa Claucol, que está en el kilómetro 43.500, que es una empresa que envenena desde hace años todo el barrio industrial que hay en Virrey del Pino, en La Matanza. Donde los vecinos y los docentes vienen desde hace 10 años luchando contra esta empresa. Y donde hay empieza a haber entonces una articulación porque hay docentes contra la empresa Claucol, porque las escuelas que están alrededor de la empresa están también movilizándose junto con los vecinos. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa de los trabajos finales? La mayoría de los trabajos había 3 casos que presentaron 3 grupos que tomaron el tema de la reserva de la Ferrer. Uno que tomó el de la reserva de Ciudad Evita. 2 que tomaron el tema del Seance de González Catán. Nosotros que tomamos el tema de Claucol. Y otros que tomaron el tema de la frontera agrícola, el tema de la soja, etcétera, etcétera. Pero en general estaban encarados en relación a La Matanza. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estaba pensando, bueno, por acá hubo alrededor de 120 docentes que se estuvieron formando con la Ley de Educación Integral Ambiental con una mirada crítica. Y entonces a lo que esta compañera planteaba, es decir, el trabajo que podemos hacer nosotros desde las escuelas, con este contenido, no sé hasta cuándo lo van a mantener, o si será una de esas leyes que se terminan votando y que quedan ahí, porque el tema es, nosotros nos apropiamos de ellas y las llevamos primero, las llevamos a la escuela y desde ahí las llevamos al territorio. Por ejemplo, quiero contar que una vez que hicimos el trabajo final, lo presentamos en forma multimedia, hicimos un videíto y se lo mandamos a los vecinos. Después que terminó el curso, yo lo consulté con el grupo y se lo mandamos, y los vecinos nos felicitaron porque desde los docentes estábamos, digamos, desde la escuela estábamos yendo al conflicto en el territorio. Simplemente quería plantear esto, me parece que una de las formas, a veces uno dice, bueno, es muy grande contra lo que tenemos que pelear, incluso contra la misma gente que vive en el territorio, que depende de su trabajo y su forma de vida, para sobrevivir depende también de estas, digamos, de lo que estamos cuestionando, pero que me parece que si los docentes nos apropiamos de esta ley, le damos este contenido, me parece que podemos desde ahí ir a la escuela y desde la escuela ir al territorio. Entonces ahí se puede ir armando una masa crítica, se puede ir tomando conciencia, porque nadie pelea lo que no conoce, nadie defiende lo que no conoce. Entonces quería plantear este elemento porque yo veo de que hay esta oportunidad y que desde la escuela podemos aportar un montón. Nada más, era eso. Gracias, Sergio. Hernán se había anotado, se borró y se volvió a anotar. Dale. Compas, una cosa. No, recién se fue Laura. Claro, eso iba a decir. Recién se fue Laura y no puede. Tratemos de redondear las intervenciones. Nosotros habíamos pensado hasta 7:30 el encuentro. Ya son así que 42. quizás podríamos poner un límite en los 2 o 3 anotados. Hay 3 más anotados. En los que quedan inscritos para hablar.
Paula y Martín, cerramos acá. ¿Alguno más quiere anotarse? Yo creo que sí, en todo caso, mantengamos abiertas las discusiones y pensemos en nuevos encuentros y en nuevas actividades. Vamos a hacer 70 hoy participantes, ya somos 50. Bueno, Laura, digo, esto se retiró, hubiera estado bueno poder hablar con ella antes de ir, agradecerle, pero bueno, después le agradecemos nosotros. Bueno, seguimos entonces con los 3 que están anotados y después vos, Sebastián, vas a hacer un recupero cortito. Bueno, Hernán, te escuchamos. Sí, 2 cositas que me quedaron ahí en el tintero, recuperando el tema de la participación de los y las compañeras docentes en estos procesos, digamos. Acá en Punilla se viene dando un fenómeno interesante en relación a eso. La mayoría de las localidades tienen sus asambleas ambientales y eso ha ido generando una participación muy importante y de trabajadores y trabajadoras de educación en general, esos procesos de las asambleas, y eso ha vinculado, ¿no?, el tema de trabajadores y trabajadoras de la educación con la comunidad en general, con las familias. Eso por un lado, y lo otro que quería dejarlo porque me parecía una idea interesante, venimos hablando del extractivismo, ya sea minera, lo que implica el modelo extractivista, para no extenderme. Y una de las cosas que me parece importante tener en cuenta es cómo se traslada eso que se extrae, esos bienes comunes que se extraen, ¿no? Porque hay toda una maquinaria y una planificación latinoamericana, que es el IRSA, que es el proyecto IRSA, que implica necesariamente para este modelo, o sea, el modelo lo necesita, ¿no? Es la forma que tiene de extraer de manera más rápida y de trasladar. Y allí también se puede cruzar, inclusive hasta con la trata de mujeres, porque bueno, está vinculado, ¿no? La ruta de la soja también es la ruta de la trata. Disculpen el abuso de la palabra. Gracias. Marta. Marta. ¿Sí? ¿Me oyen? Bueno, yo a ustedes no los oigo, pero supongo que me oyen, ¿sí? Bueno, gracias. Hermosa la reunión y muy buenos aportes de todos los compañeros, ¿no? Creo que ustedes han producido ya casi una síntesis, ¿no? Este no es un problema que pasa por un solo costado, tiene la complejidad del ambiente, de lo socioambiental. Acá se han mencionado temas sustantivos que hacen a esta complejidad. El clientelismo, la dependencia de la patronal, digamos, del patrón, ¿no? La explotación de los trabajadores, la situación de las familias, la dificultad de los trabajadores de la educación para articular esta problemática con la familia sin ofender, sin tocar, porque el chico, porque fumiga, porque el papá, el tío, el abuelo, o porque lo consideran necesario por lo que sea. La presencia de los agrotóxicos, que no es solamente para el aplicador, el banderillero, que todavía en algunos lugares se usa el pibe como banderillero para señalarle el final del campo al avión que lo rocía, ¿no? Sino que es el plato. A nosotros esto nos llega a todos en el plato de comida. La comida está intoxicada, no solamente por los agrotóxicos. La comida está intoxicada también por la forma de la cría de los animales. Los feedlots, los animales puestos en esa situación, están completamente contaminados, se le dan unas dosis de antibióticos extraordinarias, tanto que nosotros hace 40 años usábamos 5 días de antibiótico para cualquier afección y estaba resuelto. Ahora tenés que tomar 14 días porque el cuerpo ha generado una resistencia al antibiótico producto de la cantidad de antibiótico que tomamos. Acá hay un problema, con lo que plantearon los compañeros. Esto se está convirtiendo en un ecocidio. Estamos matando la tierra, estamos matando las especies, desaparecen, hemos hecho una pérdida extraordinaria de biodiversidad. Han desaparecido especies, pero por año más de 100 especies. Ustedes saben que si se pierde la diversidad,
se pierde la posibilidad de la resistencia ante los cambios, como el cambio climático, que es una amenaza permanente que tenemos encima. Acá hay que tener en cuenta, el compañero Enrique, ¿no?, decía recién que en el curso de formación se estaba planteando el modelo de producción, y sí, es el modelo de producción que los seres humanos hemos decidido a espaldas de la naturaleza. Nosotros hemos decidido, por eso este siglo se lo llama, algunos lo llaman antropoceno y otros lo llaman capitaloceno, es decir, cómo el hombre, pero sustantivamente el hombre presionado por el modelo de explotación capitalista, ha decidido la suerte de la tierra, nos han puesto en vilo. Hoy el ser humano se cree que tiene derecho a explotar la tierra como él quiere, cuando él quiere y del modo que quiere. Utiliza los procesos en función de la ganancia y el gobierno lo apoya. Hay una necesidad ficticia o real, que significa un país que no investiga su deuda, que tiene una deuda creciente y que ha decidido entregar la tierra y los bienes naturales a las más crueles formas de explotación y de saqueo. Como pretexto hay que pagar la deuda. Entonces, en el campo serán las fumigaciones, pero no son solo las fumigaciones. Es la expulsión de los trabajadores, el hacinamiento en asentamientos totalmente inhóspitos, donde hasta ni siquiera tienen agua potable. Es la explotación minera, es la explotación hidrocarburífera, y toda la economía alrededor de los hidrocarburos, que no son solamente, digamos, la extracción, sino después el uso, la contaminación. Nosotros estamos en un proceso terrible de contaminación. Por ejemplo, los técnicos, los especialistas en el mar, nos dicen que el particulado de las cubiertas de los camiones está contaminando el mar de un modo extraordinario y la vida de los peces de un modo extraordinario, porque ese particulado se mete en el mar y son partículas tan pequeñas que se incorporan a otros seres vivos que son alimentos de los animales marinos. O sea, yo creo que no hay una dimensión exacta de qué es lo que nos está pasando y cómo evaluar lo que nos está pasando y cómo ayudar a la comunidad desde el sistema educativo a cambiar. Pero, y también la ley de educación ambiental, que es buena, es muy interesante y demás, ¿no? Pero me parece que la complejidad del tema excede el proceso educativo. Nosotros no nos podemos cargar sobre los hombros la responsabilidad de modificar un sistema que no depende de nosotros y que no hemos sido los causantes del sistema. Nosotros tenemos que dar las alertas, tenemos que poner el esfuerzo, pero con el esfuerzo educativo no va a alcanzar. Acá hay que hacer cambios políticos, hay que hacer cambios económicos y fundamentalmente hay que hacer cambios culturales. Nosotros hemos aceptado la cultura de la depredación, la cultura del desperdicio, la cultura del saqueo. Y me parece que esto es importante, compañeros, porque no es una materia educación ambiental. Educación ambiental tiene que subyacer esta complejidad en todas las asignaturas. Nosotros, ahí una compañera decía, yo soy profesora de matemáticas. Sí, con las matemáticas también, con la economía también, con literatura también, con física, con química. ¿Cómo no vamos a poder encontrar? En este momento, el mundo se ha producido una explosión de los químicos, no solamente los agroquímicos, los químicos para todo. Piensen ustedes la cantidad de químicos que usamos en el hogar, nada más, con los detergentes, los abrasivos, los shampoos, las cremas de enjuague, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos más de 3.000 químicos en circulación cotidiana en la familia. Todo eso va al agua. Nosotros tenemos el agua totalmente contaminada. El agua dulce es una porción insignificante de agua.
es escasa, no llega a ser el 3% de toda el agua en el mundo. Y la estamos contaminando, porque escuché que Enrique decía, la temática, o Sergio, planteó la temática que habían abordado, y escuché con detenimiento en la matanza que habían hecho, pero tendrían, a lo mejor alguno tendría que haber abordado el río Matanzas, que es una cloaca a cielo abierto. O sea, y por esto me parece, me ha parecido muy interesante el planteo de Sergio de tener una devolución con los papás. Lo que se hace en la escuela, una devolución hacia los padres, porque esto no es algo que podemos enfrentar solo desde la escuela. Nosotros necesitamos una dinámica de la sociedad para cambiar lo que estamos haciendo. Nosotros nos estamos autodestruyendo. El ser humano, en su interpretación de cómo se resuelven los problemas en la vida, ha ido abarcando una cantidad de sistemas productivos que sucesivamente han sido uno peor que otros, ¿no? Y en esto se juega la vida de los seres humanos. Así es que a mí me parece que ha sido muy rico esto, me ha encantado el planteo que han hecho ustedes, y sobre todo, bueno, ahí cuando Claudia dice que nosotros tenemos que enseñar para la vida. Y quiero hacer una pequeñísima aclaración. Para las vidas. La nuestra no es la única vida que está en riesgo en el planeta. Es la vida de todos los seres vivos de cada uno de los ecosistemas. Y ahí tenemos que trabajar. Tenemos que hacer que los chicos y los grandes, porque tenemos adultos en las escuelas y en las universidades, aprendan qué es la vida, cómo se protege la vida y cómo se defiende la vida. Y que el ser humano es una vida más, no es la vida que decide sobre todas las otras vidas. Me parece que es una mirada que tenemos que ayudar a construir. Y bueno, disculpen el tiempo que ocupé y gracias. Bueno, gracias Marta. Paula. Hola, sí. Soy del Comahue, de la Universidad de acá de la Patagonia, y bueno, la verdad es una alegría, a pesar de todas las temáticas que estamos escuchando y que se están trabajando. Hace tiempo que venimos investigando sobre políticas educativas, trabajo docente y extractivismo, y ustedes saben lo que le ha pasado a Mónica, la maestra que está sufriendo las quemaduras, diríamos, a partir de una explosión en una escuela muy cercana al yacimiento de Vaca Muerta, ¿no? Estas zonas de sacrificio que cada uno define, obviamente, a partir de sus territorios, me parece que es importantísimo abordarlas como lo estamos haciendo, como lo vengo escuchando también, porque estamos teniendo una conciencia importantísima de cómo realmente, como decía Marta, se está en peligro ya la reproducción social y la reproducción misma de la vida. Y en ese sentido, dos cositas nada más bien cortas. Una que me llegó en algunos de ustedes que dijeron, de eso no se habla, bueno, no fue así, pero fue parecido, y es una de las frases que escuchábamos mucho en las maestras de Añelo, esa localidad que está en el corazón de Vaca Muerta, ¿no? Entonces, primero dejar de latigarnos, decir no podemos con todo, pero bueno, pero podemos con algo, y lo primero es hablarlo, ¿no? Entonces, esto de ponerlo como con todas las estrategias que cada uno, desde el jardín hasta la universidad, inventemos, pero hablarlo, aunque sabemos que luchamos contra una alianza estatal empresarial de una escala imposible de modificar solo desde el ámbito escolar, pero algo podemos hacer. Entonces, celebro primero esto de hablarlo, y segundo comentario también muy breve, sobre la ley de educación ambiental. Vengo haciendo como un seguimiento de cómo lo trataron en CETERA cuando se presentó, bueno, digamos, distintas lecturas, cómo lo trató hace poquito la Universidad de San Andrés, en consonancia con sus alianzas con todas las empresas, y me parece que hay dos palabras que tendríamos que abrazar y que seguramente nos articularían. Una sería el extractivismo, ¿no? Aunque parezca teórico, sigue siendo una categoría muy potente, en eso Svampa creo que ha ayudado muchísimo a que podamos visualizar los puntos de articulación. Y la otra que también creo que es interesante es esta del giro ecoterritorial. Realmente me parece que nuestras cabezas y nuestras vidas, por lo menos lo digo desde muchos de nosotros, estamos
volviendo a mirar cosas que no estábamos viendo, aunque estaban pasando cerca nuestro. Y entonces, en ese giro ecoterritorial, la ley de educación ambiental se queda corta si no ubica el extractivismo como categoría central. Y ahí nos van a ganar el reciclado de papel y las empresas, Pan American Energy haciendo campañas de pavadas, bueno, y todas esas cosas que sabemos que nos afectan. Entonces, bueno, eso me parece activar, no en contra de la ley de educación ambiental, sino en contra de un enfoque que pueda vaciar de contenido y que aleje nuestras miradas de nuestro gran problema que hoy es el modelo extractivo del capital. Bueno, gracias. Gracias, Paula. Bueno, Martín. Extractivismo vinculado al saqueo, ¿no? Totalmente. Sí, a mí me parece fundamental, Paula, lo que dijiste de extractivismo, porque de verdad en la UNSAM, que es donde estoy estudiando, hay una gran disputa en usar la palabra extractivismo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el agronegocio. Y es más, Esvampa no se lee en la UNSAM, por ejemplo. No se lee más, se la nombra, pero no está dentro de la bibliografía nunca Maristela. Y eso me parece interesante como para pensarlo, ¿no? Martín, ¿querías decir algo? Ya terminamos. Después Sebastián, tenés el micrófono cerrado. Perfecto. Sí, coincido plenamente con todos los aportes que estuvieron haciendo y más que nada haciendo por ahí hincapié un poco en esto de dar la palabra, ¿no? Escuchar también a las infancias y salir un poco del adultocentrismo, ¿no? ¿Qué piensan, qué sienten las infancias que están en los territorios? Eso es importante porque también se puede trabajar, incluso pienso desde la plástica, y es una forma también de indagar a los distintos sectores de la sociedad desde una mirada de las infancias con respecto a estas temáticas ambientales, ¿no? Pienso en las fumigaciones, en las explotaciones petrolíferas y demás, ¿no? Y bueno, me preguntaban cómo impactan las imágenes, ahí había una lista, y la verdad que funcionan bastante bien, es esto, o sea, lo que te permite el arte es llegar a través de las emociones, de la empatía, ¿no? Y trabajar con imágenes, con estos temas, aunque sean fuertes las imágenes, tenés otra llegada, a partir de esa llegada puedes trabajar conocimiento, ¿no? Contenido. Y coincido mucho, Marta, con la lectura que haces, porque es, digamos, estamos en una crisis civilizatoria, ¿no? Lo que está haciendo el capitalismo y lo que están haciendo la especie humana en el planeta es devastarlo, ¿no? Esto, devastarlo completamente, en toda su magnitud. Y así como hay una ola verde, me parece que en algún momento va a llegar una ola ecologista y a nivel planetario. Me parece que en este proceso, ¿no? En no sobrecargarnos de responsabilidades, que lo que tenemos es súper limitados y estamos atomizados en las escuelas, pero me parece que en ese proceso que se va a dar, que comenzó, bueno, nuestro aporte es fundamental, por más que no veamos situaciones concretas de cambio, de transformaciones, pero me parece que va en esa orientación, y no sabemos cuándo se va a manifestar realmente una ola ecofeminista o ecologista, ¿no? Pero me parece que ese camino es inevitable por la magnitud de la crisis que estamos atravesando y que van a atravesar las generaciones futuras a corto y a mediano plazo, ¿no? Ni pensar a largo plazo. Así que esas serían las palabras que quería comentar. Fíjate que Martínez Alier dice que crece el ecologismo popular, y es verdad. Hace 40 años, cuando nosotros hacíamos los cursos en CETERA de formación ambiental, era una excepción, nadie lo pensaba. Hoy hablas el tema y la sociedad entiende, comprende. Hemos empezado a entender, o sea, hoy tenemos un mejor territorio, un público más crecido, ¿no? Así que y desnaturalizar y hablar con la verdad, con lo que sabemos, con lo que tenemos. Sí, se puede, claro. Germán levantó la mano cuando... ¿Dónde está Germán? Ya vamos terminando, ¿no? No, breve. No, me parece muy bien lo que plantea Martín recién, ¿no? De que hay que hacer un grupo, que la docencia puede jugar un papel importante en esto, para talonarse y empezar una campaña, y que puede darse lo que dice Martín, de que si se desarrolla, o sea, hace 30 años atrás, ¿quién decía que iba a haber una ola grande tan fuerte, una ola verde tan fuerte en la Argentina? Y se dio. Se dio cuando lo empezaron a tomar sectores de masas y la juventud. Entonces me parece que ese es un punto central. Yo creo que en general hasta ahora el extractivismo, la contaminación ambiental
ha tenido resistencias parciales, ¿no? O sea, los pueblos fumigados se movilizan alrededor de ese tema, porque están directamente afectados. La megaminería en Mendoza y en Chubut. Entonces, el sector que no lo afecta no se mueve en general, el que no está directamente afectado. Ahora yo creo que nosotros tenemos que aprovechar una oportunidad que es esta pandemia, porque esta pandemia tiene origen en la destrucción del medio ambiente y de considerar solo la vida como la vida humana, no tomar en cuenta el medio ambiente y las otras especies. O sea, el extractivismo lo que está provocando es la destrucción de hábitats y eso va a generar otras pandemias. O sea, es la primera vez que la destrucción en 100 años, que la destrucción del hábitat, de la tierra, de los ecosistemas, provocó una pandemia mundial en 100 años. Nos está afectando a todos. Entonces yo creo que hay que también agarrar el tema de la pandemia del coronavirus como parte de esa pelea por el cambio ecológico y como la lucha ambiental. Nada más. Sebastián, ¿querés decir algo? ¿No? ¿Cerramos? Sí, sencillo, digo, ¿no? Después vamos a tratar de circular una memoria del encuentro donde podamos tener más tiempo para masticar, digo, y salirnos un poco de la lógica esta de lo virtual que nos apresura, que nos obliga a sacar conclusiones rápidas. Luego circularemos y trataremos de seguir en contacto porque me parece que el espíritu de este espacio es un poco seguir multiplicando y reproduciendo encuentros, digamos, con esta preocupación, ¿no? Entendiéndola como un emergente fuerte, importante, como una necesidad real, digamos, ¿no? Como una problemática muy importante. Y unidos y pegaditos, digamos, a los encuentros que organiza la Red Federal de Docentes por la Vida, al encuentro que nos quedó pendiente el año pasado, que se iba a hacer en Mercedes, ya no sé si lo recuerdan, pero digo, se iba a hacer en marzo, creo que tenía fecha para marzo y nos cayó la pandemia. ¿Se acuerdan del encuentro que íbamos a hacer en Mercedes? Bueno, digo, a las peleas que da la unión de asambleas de comunidades, como decía Laura, a los espacios que se pueden ir generando de autoorganización y de resistencia en cada localidad, en cada distrito, y tratando de generar ese vínculo más general que nos da más fuerza, digamos, ¿no? Y estos espacios que nos dan fortaleza. Me parece que ese era el espíritu del espacio, y creo que coincidimos todo en esto de que es una emergencia dar estas discusiones, que ya no es una cuestión de necesidad de aquellos que lo vivimos o no, sino que es una emergencia para el conjunto de la humanidad, en su necesidad de sostener este planeta, de sostener a todo lo que lo habita, y que, bueno, que sigamos en contacto, digamos, me parece que ahí radica una de nuestras fortalezas, generando espacios de resistencia y también al mismo tiempo de exigencia al Estado, de exigencia a los sindicatos de que tomen estas problemáticas como propias, de exigencia a los municipios, de exigencia en cada uno de los ámbitos en los que podemos, armándonos de argumentos y armándonos de herramientas cada vez más sólidas para dar esos debates y generando esa masa crítica. Y creo que me parece que otro de los aportes importantes del día fue lo que habilitó Martín, digo, esto de habilitar la voz de los chicos y las chicas en las escuelas, ponerlos en el lugar protagónico de las discusiones. Me parece que hay también otra de las pistas para cómo trabajar adentro del aula, dentro de la escuela y dentro de nuestras comunidades. Me parece que eso, tratemos de encontrándonos, seguir buscándonos y tratar de resistir colectivamente desde nuestros espacios de base, nuestros espacios de vida, los lugares que habitamos cotidianamente y también los más generales, ¿no? Por ahí, Elida, si vos te leer algo, era interesante terminar con eso. Es muy cortito y dice así: soy Paola, directora y docente rural de Varadero. En todo este tiempo que llevamos de aislamiento social, siempre pensé en la suerte que tienen mis alumnos de vivir en el campo y no sentir el encierro que muchos sentimos hoy. Después de más de 100 días de no verlos, ya que son los padres los que se acercan a retirar las tareas y los módulos alimentarios, como los extraño mucho, decidí ir a visitarlos a sus casas. Aproveché un hermoso y tranquilo día de sol y salí feliz hacia allá, no solo por verlos, sino también porque era una buena excusa para sentir un poco de libertad y de aire puro. Pero todo eso se fumó en un instante, al bajarme del auto en el primer campo y sentir ese olor nauseabundo que aún estaba en el aire, y peor aún, al escuchar el relato de la madre, que me contaba que habían estado encerrados toda la mañana porque no se podía respirar, ya que los que arrendaban el campo habían estado con las máquinas, fumigando desde temprano.
Seguí mi viaje, ya que quedaba mucho recorrido aún, pero ahora con mucha tristeza, al pensar que todo este tiempo estuve equivocada, pensando que mis alumnos estaban protegidos y que el aislamiento no les afectaba como a los niños de las ciudades. Sin embargo, la pandemia pasará, pero ellos seguirán teniendo que encerrarse en sus casas cada vez que el virus, con ruedas o alas, ande cerca. Cuando ya empezaba a volver, una avioneta hacía sus vuelos rasantes. Quédate en casa, nos cuidamos entre todos. Qué ironía. Paola Kruger, docente rural de Varadero e integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida. Como para seguir pensando, ¿no? Bueno, compañeros, muchas gracias y nos vemos la próxima. Muy bien. Nos vemos la próxima. ¿Querés decir algo? Hasta pronto. No. No, compa, gracias. Un saludo Gracias. a todos. Esta jornada. Excelente jornada. Hermoso, gracias. Muy buena. Hermoso, gracias. Muy linda jornada. Muy bien. Qué bueno, ¿no? Bueno, quedaremos a ver cómo organizamos el próximo. Tenemos un montón de temas. Me voy. Yo creo que se abrieron muchos Sí. debates. Sí. Está Y muy bueno. Y temas, ¿no? Sí, claro. Me parece temas. incluso más de lo que pensábamos, ¿no? Totalmente. Yo había anotado con unos cuantos. Lo de la ley me parece muy interesante, ¿no? Un tema interesante, claro. Para Sí. tomarlo. Ujú. ¿no? Desde los dos planos, del que lo planteó Sergio y también de que Y lo la planteó compañera también, la lo que planteó la compañera compañera de también. Neuquén. Ajá. Del Comahue, Y después lo que, de Neuquén. esto que ella planteó de tomar estos dos conceptos y hacer que todo gire porque como que le dan sentido, el de extractivismo y el de giro ecoterritorial. Que ese, la verdad, no lo tengo muy claro yo, me lo imagino, pero me parece que está interesante, ¿no? Como para tomarlo. Sí. ¿Cómo hago para dejar de grabar? Sí, yo ya detesto Cuando mirá, abrí donde están los tres puntitos. Cuando cerrás, ¿te lo da? No, donde están los tres puntitos. Abrí ahí. Ahí Detener no te grabación, dice dejar ahí. de grabar. Y ya está. Bueno, Sí, compás. ¿y ahora qué hago? ¿Esto cómo lo sigo? Y ahora se te queda solo en el mail. Vos estás en el mail de las BCs